Y ya estamos de vuelta en este más positivo desde el iglú más clever, más chévere de la región del Maule. Para todos ustedes, queridísimos vecinas y vecinos que nos ven todos los días a través de las pantallas del 30. Katy no está, pero es por una razón muy importante, se trasladó al lugar de las entrevistas. Vamos a hablar de datos estadísticos importantes, estudios que se realizan para ver el comportamiento de nuestra sociedad en algún tema muy puntual. Katy, voy contigo. Ya estoy acá en el lugar de las entrevistas donde ya tenemos en pantalla a nuestro invitado en el día de hoy, a quien le vamos a dar la bienvenida. Enrique Cantero Molina, encargado de estudios cualitativos de Contextus. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, acá con un poco de frío. Sí, es que estamos todos congelados. Las temperaturas, bueno, es parte de nuestro otoño-invierno, estas bajas temperaturas que nos tienen ahí un poco tiritando de repente. Enrique, vamos a hablar de temas muy importantes, mi compañero lo anunciaba al inicio, sobre encuestas. Vamos a ver el comportamiento de la gente de nuestra región del Maule. ¿Cómo ha sido esta encuesta que ustedes han hecho? Los voy a poner en contexto un poquito de lo que vamos a hablar, donde ustedes como Contextus publicaron un estudio donde toca el tema de la sensación de la seguridad pública en los talquinos específicamente. Parte de este estudio refleja que el 69,2% de las personas encuestadas percibe un aumento de la delincuencia. En general existe claridad en la comunidad respecto de las funciones y atribuciones de cada cuerpo policial. Ahora, cuando se preguntan por las detenciones ciudadanas, un 64% de los encuestados se manifestaron a favor de ella. ¿Qué podemos decir? Cuéntanos tú de esta importante encuesta, de que habla un poco de la inseguridad que está sufriendo la región del Maule específicamente, donde ustedes lo hicieron, ustedes en Talca. Entonces aquí ustedes salieron a la calle a preguntar para poder hacer este trabajo y vemos que es un alto porcentaje de lo que les da a favor de esto. Sí, mira, bueno, primero aclarar que la encuesta es una encuesta telefónica. Perfecto. No fue realizada en el face to face. Claro. Bueno, muchos de los estudios que hemos hecho últimamente han sido telefónicos un poco por el tema de la pandemia. Nosotros como empresa no somos esenciales, esa es la verdad, y por lo tanto no estamos autorizados para hacer encuestas en comunas, por ejemplo, que están en cuarentena. Y además hay una cierta reticencia de la gente a responder encuestas y a la cercanía física con personas desconocidas, producto de lo mismo, de la pandemia, ¿cierto? Y el miedo a contagiarse. Por eso hemos hecho muchos estudios que son telefónicos, pero que con los, digamos, la ficha técnica que nosotros tenemos, igual estadísticamente, digamos, es válido como una investigación, como un estudio. Y respecto de justamente lo que estabas mencionando tú, es un estudio que está enfocado principalmente en el tema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos dimos cuenta de que había en el ambiente un poco de inseguridad, que yo creo que se suma con el tema de la pandemia, ¿cierto? Pero que también la gente ha manifestado, y esto es lo que hemos recogido de forma cualitativa en la calle, con los conocidos, etcétera. Hay una percepción de que la delincuencia ha aumentado, a pesar de que cifras del gobierno y de las encuestas que se han hecho indican que en realidad se ha mantenido o ha disminuido. Sin embargo, según los datos de nuestro estudio y también datos del mismo gobierno, de las encuestas que se han hecho, han aumentado algunos tipos de delitos, por ejemplo, los delitos que tienen que ver con delito informático, estafas por internet principalmente, y que se condice justamente con lo que estamos viviendo, porque la gente ha estado comprando masivamente por internet,
Hemos visto muchos programas de televisión donde han salido algunos, qué sé yo, investigaciones de prensa, donde dan cuenta justamente de esto, de que ha habido mucha gente que ha sido estafada, tanto telefónicamente como por compras de internet, estafa, etcétera. El estudio que reflejó un 69,2% a las personas encuestadas, y donde te dicen que ha habido un aumento en cuanto sobre todo de la delincuencia, que es un tema que a nivel país se está tratando de poder eliminarlo, pero lamentablemente y con esta pandemia parece que creció mucho más. Y eso es una forma preocupante también para la ciudadanía. Claro, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, a los meses, hubieron bastantes asaltos, por ejemplo, a locales comerciales, sobre todo en el sector de la Florida, en Talca, pero también en otros sectores, asaltos a mano armada, digamos, de distintos almacenes, locales comerciales. Y también robo de vehículos también. Se vio harto el tema de los robos de vehículos estacionados afuera de las casas o qué sé yo, en la vía pública. Efectivamente hay una percepción que yo creo que tiene que ser refrendada con mayores antecedentes y datos y estudios que se hagan a nivel gubernamental principalmente, pero hay una percepción de que los delitos en realidad han aumentado. Y como te digo, delitos con ese tipo de connotación, además de los delitos que te mencionaba de carácter más informático. Exactamente. ¿Qué comenta la gente? ¿Cuál sería como una opción viable y que pueda ayudar a la ciudadanía aportando en este sentido, si vemos un crecimiento en la delincuencia en pandemia? ¿Qué piensa la gente? ¿Piensa que es porque no, hay poco personal policial? ¿Es porque la gente está despreocupada? ¿Cuál es sería como un poco la responsabilidad? ¿Quién la tendría? Mira, nosotros hicimos una pregunta dentro de este estudio sobre los principales responsables de la seguridad pública en Talca. Y por ejemplo, los principales responsables, la ciudadanía apunta a que son las policías, digamos, que son las que tienen que estar preocupadas de proteger a los vecinos, de perseguir a los delincuentes, etcétera. Y después el Poder Judicial, digamos, Fiscalía y Poder Judicial, en este caso. Pero lo que nos llama la atención es cuando preguntamos sobre la comunidad, porque ahí realmente baja bastante la consideración respecto de los ciudadanos, de quienes se tienen que hacer cargo de la seguridad pública. O sea, para decirlo como en fácil, la gente un poco se lava las manos con respecto a su responsabilidad sobre la seguridad pública, y eso nos parece que es un poco preocupante, porque si bien tenemos un aparato institucional que se tiene que hacer cargo de esto, la comunidad también tiene bastante responsabilidad, el tejido social tiene bastante responsabilidad en lo que es la seguridad, en cómo los vecinos se cuidan unos con otros, en cómo los vecinos realizan acciones para mitigar, digamos, las acciones delictivas. Entonces, lo que creemos es que justamente el estudio muestra un poco esto, digamos, que la ciudadanía está un poco al debe con lo que es la seguridad pública, quizás porque no hay mucho trabajo con las organizaciones con respecto a esto, o porque el trabajo que se está haciendo está más bien no tan enfocado, digamos, a la prevención y a lo mejor demasiado enfocado por ejemplo, instalar cámaras de seguridad o grupos de WhatsApp de alerta, qué sé yo. Y creo que falta mucho en prevención y en trabajo con organizaciones. Eso, yo creo que es importante recalcarlo y que se pudieron dar cuenta ustedes en esta encuesta de que falta poder trabajar.
creo que todavía somos bastante individualistas los chilenos en sí y no trabajamos en comunidad, no aprovechamos los beneficios que hay cuando se trabaja en comunidad. Hablamos de los dirigentes, de las juntas de vecinos, que son un gran aporte y somos más individualistas, nos preocupamos solamente de nuestra familia y a veces de uno mismo nomás, no pensamos en el de al lado. Entonces yo creo que es una tarea bastante grande que queda todavía con esto de la pandemia. Son muchos los temas que se involucran en esto y me imagino que con todo esto que están haciendo ustedes, estas encuestas, hablan por sí solos. El hecho de ver los porcentajes nos damos cuenta de lo que está sucediendo. En cuanto a lo que es también un poco las detenciones ciudadanas, aquí nos damos cuenta que hay un 64% de los encuestados que manifiestan a favor de ella. ¿Qué nos puedes decir de eso, Enrique? Sí, bueno, yo creo que también pasa un poco por la desesperación de la ciudadanía que ve que las instituciones no toman muchas acciones para la prevención de la delincuencia o actuar frente a la delincuencia. Ahí yo creo que a nivel nacional hemos estado viendo cómo el aparato institucional tiene muchas falencias, y eso lo han dicho también muchos expertos respecto de la seguridad pública y cómo se están abordando los problemas. Hemos tenido casos de connotación social bien importante a nivel nacional, de casos que ha costado mucho que se resuelvan, o hay mucha desesperanza también en la ciudadanía respecto del actuar de las instituciones frente a los delitos, y tenemos varias cosas ahí. Por ejemplo, lo que pasa con las tomas de las viviendas, con los arrendatarios que se toman las casas y no pagan, con los portonazos, los abordazos, etcétera. Ahí efectivamente yo creo que tenemos que entrar más fuerte como ciudadanía y también como las instituciones, para poder abordar todos esos casos que en realidad es un problema, y por ende la gente piensa que una buena forma de tomar la justicia, de tomar el sartén por el mango, digamos, es con estas detenciones ciudadanas o los propios vecinos haciéndose cargo de los delincuentes, digamos, lo que también es un riesgo bastante grande. Supimos un caso hace poco, ¿cierto?, en una población, me parece que fue en Santiago, que mataron a un delincuente, ¿cierto?, por una golpiza que le dieron. Eso fue más allá de una simple detención ciudadana, o sea, fue un descargo de la comunidad frente a la delincuencia, porque no se entiende, ¿cierto?, que tantas personas que pudieron haber tomado a la persona y retenerla, ¿cierto?, finalmente la terminan asesinando, y eso es un riesgo de la detención ciudadana. Entonces, si bien la ciudadanía lo considera que está bien, sí tenemos un riesgo importante que está muy ligado al tema de los derechos humanos, en este caso de los derechos de ese delincuente, digamos, que por ese motivo está cometiendo ese tipo de actos, pero que encontrar la muerte de parte de los vecinos tampoco es algo muy civilizado. Exactamente. Bueno, es un tema que estamos al debe. Que tenemos que seguir luchando por ir resolviendo poco a poco estas situaciones que hablan de el poder andar más seguro por las calles, de vivir más seguro en nuestras casas y todo eso. Cambiemos de tema, Enrique, tenemos harto que desmenuzar, tenemos harto de qué conversar. Podemos hablar ahora que se nos vienen, es un año de elecciones. Ya se nos vienen ahora el 18 de julio, tenemos elecciones primarias de presidente para luego en noviembre poder ir a votar por un nuevo presidente, y si bien es cierto en diciembre ya hay fecha para lo que va a ser esta segunda vuelta, si es que lo hay. Pero sabemos que hay dos nombres que suenan muy fuerte, que estamos hablando de Daniel Jadwe y Joaquín Lavín en la encuesta de esta carrera presidencial, con 24,2% y un 21,3% respectivamente. También hay una encuesta de ustedes que a nivel de indecisión también está el 18,9% a 5 meses de estos comicios, que claramente nos preocupa a algunos, a otros les da lo mismo.
que aquí lo refleja mucho este porcentaje que no es menor. Cuéntanos un poco lo que ha sido esta encuesta de lo que van a ser estas presidenciales. Sí, bueno, esta encuesta la aplicamos nosotros a finales de mayo, última semana de mayo y primera de junio. Entonces es una fotografía de ese momento histórico, digamos. Se han hecho otras encuestas ahora a nivel nacional después de estas. Lo que nosotros recogimos en este periodo de tiempo fue justamente, o sea, la pregunta que hicimos primero no es por quién votaría, sino que quién cree usted que será el presidente. Entonces hay un énfasis distinto ahí en la pregunta. Y efectivamente la mayoría de las personas, el 24,2%, opinó de que creía que el próximo presidente va a ser Daniel Jadwe, mientras que el 21,3% opina que va a ser Joaquín Lavín. Pero el ambiente está bastante líquido todavía, hay muchos candidatos, muchas personas que están manifestando que quieren ser presidente. Nosotros medimos a 12 candidatos y bueno, también hay un alto nivel de indecisión todavía, ¿cierto? Casi el 20% de personas que todavía no define cuál va a ser su candidato y también lo que está mostrando la contingencia hoy día es que hay candidatos que todavía no definen su opción presidencial y otros que ya están mostrando sus programas, etcétera, que ya están haciendo campaña. Entonces, digamos que es un reflejo de lo que estamos viviendo hoy día con respecto a este tema político. Bastante desafección de parte de la ciudadanía, lo vimos en la última elección de gobernadores, donde participó muy pocas personas, digamos, menos del 20% del padrón electoral en algunas comunas, y eso es bastante poco para la legitimidad de nuestra democracia. Sí. Yo creo que, no sé, si a modo de pensar de la gente en este caso, que hay bastante descontento por el mundo político, hay desinformación, son demasiados candidatos, un año de demasiadas elecciones, esto de las primarias, para muchas personas les gustaría, y me imagino que dentro de la encuesta tiene que haber salido, muchos pensaron en decir, ¿sabes qué? En realidad las primarias deberían ser internas. Pero no llevarlo a que nosotros tengamos que volver, porque la gente se confunde, luego ya en noviembre son las verdaderas votaciones donde tenemos que elegir, y si hay un estrecho porcentaje de votación, tenemos que ir a una segunda vuelta. Entonces siento que hay mucha confusión, y me imagino que al hacer esta encuesta, que son muy valiosas, ustedes se dan cuenta de lo que está sucediendo. Sí, mira, la ciudadanía chilena en realidad ha pasado por un periodo donde la educación cívica se truncó en nuestro pasado, y que hoy día vemos que como que se está retomando, ¿cierto? De forma paulatina. Pero no tenemos una ciudadanía suficientemente empoderada como para decir que realmente hay una alta participación de la gente en el tema de las elecciones. La participación en política, todos hacemos algún tipo de participación en política, querámoslos o no, incluso cuando nos quedamos en la casa y no vamos a votar y estamos completamente desafectados del tema de las elecciones, igual estamos tomando una opción política que es una opción política de estar justamente indiferente a lo que está sucediendo a mi alrededor con respecto a las personas que nos tienen que gobernar. Entonces, cuando las personas opinan que yo no participo en política, eso en realidad técnicamente es falso, porque todos tenemos algún nivel de participación, vayamos a votar o no vayamos a votar. Distinto es la participación que se hace como a nivel de partido, la participación que se hace a nivel organizacional, institucional, de personas que se especializan, por decirlo así, como en política, que eso evidentemente que tiene que ser un porcentaje menor de la población, porque no podemos estar todo el mundo metidos en política todo el tiempo, o sea, eso no sería sostenible. Pero al menos con este tipo de votaciones por ejemplo, la de gobernadores, o una votación de alcalde, o una votación de presidente, debería requerir que una gran cantidad de población vaya a votar, justamente. Ahora vamos a ver qué va a pasar con si la gente realmente
va a tener que ir a votar obligadamente, porque con esto de la aprobación del voto obligatorio, que va a empezar, me imagino que irá a empezar a correr muy pronto, y va a permitir tener como parte de uno de poder elegir, aunque sea obligadamente, porque siento que es un deber cívico que tenemos todos, y es la forma de poder elegir a quienes queremos que nos representen, que gobiernen en nuestro país. Entonces yo creo que también ahí hay un camino súper largo todavía, que tenemos que ir arreglándolo. Sabemos que hay bastante hoyos por ahí, como se puede decir, para poder tener una claridad y emparejar de lleno. Sí, bueno, nosotros hemos visto también cómo han estado caldeados los ambientes, ¿cierto? Políticos, los fuegos amigos, ¿cierto? Las disputas internas dentro de los partidos. Eso también produce desafección de la política por parte de la ciudadanía, o sea, de ver que meterse un poco en este tema político, en esta arena, es como pelearse con el resto. Entonces, yo creo que ahí la invitación que hay que hacerle a todos nuestros dirigentes es a cambiar el lenguaje, digamos. O sea, a competir de forma sana, porque lo que estamos viendo, ¿cierto?, es que los distintos sectores están enlodando al resto, sacando cosas del pasado, por ejemplo, o con una política un poco del terror, de que aquí se va a desarmar el país y vamos a pasar a ser, no sé, o Cuba o Venezuela, y por otra parte, ¿cierto?, o que vamos a convertirnos en un estado militarizado. Entonces, yo creo que en general la política está utilizando un lenguaje muy confrontacional, que eso no ayuda en nada a la participación de las personas. O sea, no hay un ambiente cívico, civilizatorio, donde realmente compitamos con ideas, donde realmente exista una amistad cívica entre los adversarios, sino que lo que estamos viendo es como un torpedeo permanente entre las distintas facciones, entre los distintos sectores, y eso evidentemente que va generando como una bola de nieve de la cual después es muy difícil salirse, digamos. O sea, yo creo que la invitación principal es justamente a variar el lenguaje. Si vamos a unirnos y vamos a enfrentar una elección juntos, bueno, en una potencial primaria, no nos torpedemos, no nos saquemos los trapitos al sol, ¿cierto? Seamos un poco más civilizados para eso también. Exactamente. Enrique, agradecemos este contacto. Te agradecemos de verdad que nos haya entregado este tiempo. De verdad que es un tema que podemos seguir conversando. Da para mucho, como se dice. Y ustedes siempre, nuestros amigos, nuestros panelistas de Contexto, siempre los tienen algo importante que decir, que informarnos de lo que dice la región del Maule, en específico la ciudad de Talca. Gracias, Enrique. Nuevamente te agradezco este contacto y estaremos nuevamente ahí para tener otro tema que lo podamos desmenuzar ahí de los pensamientos y de lo que nos dice la comunidad. Totalmente. Muchas gracias por la invitación y, como ustedes saben, siempre estamos disponibles para conversar los temas que ustedes nos pongan, digamos. Que tengas una buena tarde. Listo, igualmente. Walter, me voy contigo porque de verdad que es un tema que seguimos comentándolo nosotros en nuestros estudios. Pero claro que sí, un tema que da para largo porque, claro, una cosa es la realidad en datos específicos, lo otro es la sensación también que tiene la comunidad respecto de la seguridad en términos de delincuencia y otros factores que son importantes para el bienestar de la comunidad.